¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Olga Rodríguez. Olga, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues mira, vamos a hablar, si te parece, de las declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que la culpa de la guerra civil la tuvo el PSOE, que no aceptó el resultado electoral, lo que ha ocurrido con Sánchez en esa visita al hospital en la que le han increpado, culpándole de pactar y tener 7 votos en una, bueno, pues hay que decir, una interrupción llamativa de un elemento, un espontáneo que estaba ahí en el hospital, y por supuesto de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y el riesgo que hay de que la guerra se extienda, además de que está aumentando de forma muy preocupante la venta de armamento y la compra también. Pero antes de nada, esta imagen y este sonido, Esperanza Aguirre, el origen de la guerra civil según ella. Iba muy mal en las elecciones del 33, arrasa la derecha, porque entonces sí se unen, no solamente la CEDA, sino el Partido Radical. Y ese es el origen de la guerra civil. Que el Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder. Hay que decir, Olga, que es un acto con las nuevas generaciones de Madrid. A los jóvenes esto es lo que les dice Esperanza Aguirre, que ya sabemos que también presumía de haber destapado la trama Gürtel, entre otros bulos. Yo destapé la trama Gürtel. Sí, ustedes pueden. Señorías, por favor. ¿Qué te parece? Porque a mí me parece tremendo este afán de intentar reescribir la historia permanentemente. Total, tú lo has dicho, reescribir la historia. Es algo muy serio porque el relato es importante. Saber y conocer nuestro pasado presente para entender, o sea, nuestro pasado reciente para entender nuestro presente es algo muy importante. Yo lo que le preguntaría a Esperanza Aguirre es, pero entonces, ¿qué estás haciendo, Esperanza Aguirre? ¿Estás defendiendo el golpe de Estado? Un golpe de Estado que fue además el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí es donde triunfa el fascismo por primera vez en Europa. Hasta hoy no ha habido un proceso de verdad, justicia y reparación lo suficientemente sólido para que personas como Esperanza Aguirre sepan que decir eso es muy grave y entienda que en otros países europeos eso no se puede decir porque implica una defensa de un golpe de Estado que fue terrible, que además fue seguido de una represión brutal, la represión franquista, y que por el camino se llevó a muchísima gente, hubo muchísimos asesinatos, decenas de miles de desapariciones, hay más de 100.000 personas desaparecidas en este país y esa represión franquista sigue disfrutando de impunidad al día de hoy. Y quizás por eso se explica que alguien como Esperanza Aguirre se atreva a decir semejante barbaridad dando una patada a la historia. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que además Esperanza Aguirre verbaliza lo que parte de la derecha y extrema derecha piensan en este país, por desgracia. Un país en el que la guerra civil se ha explicado poco y mal, y a los jóvenes más todavía. Entonces ella se encuentra con los jóvenes, las juventudes del Partido Popular y les explica esto. Ya sabemos que viene pues, arrastrando una serie de bulos importantes, ¿no? Por ejemplo, dijo que había destapado la trama Gürtel, una trama que, hay que decirlo, la corrupción en el Partido Popular, la Caja B, todo esto estaba también en el Partido Popular de Madrid, pero a mí sí me llama la atención ese afán de reescribir lo ocurrido y además hacerlo de cara a los jóvenes, ¿no? Si les enseña esto. Es una especie, vivimos un momento de trumpismos en todo el mundo y este tipo de desfachateces, de bulos y de pisoteo del rigor histórico son muy habituales en muchos lugares, lamentablemente, y explica qué momento está viviendo buena parte del planeta. Aquí tenemos a Esperanza Aguirre o tenemos a Ayuso, en Estados Unidos tienen a Trump, en Italia tienen a Meloni, en Brasil tuvieron a Bolsonaro. Es un fenómeno que se está dando y que de alguna manera no hay una fuerza con capacidad suficiente para contrarrestar y para poder sacar las vergüenzas y ridiculizar a esta gente, ¿no? Y señalarla. Es que la gente que dice mentiras tiene que ser señalada. También en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación que transmiten bulos o tergiversan los hechos, bueno, pues están faltando al rigor y por tanto a su trabajo. Y alguien que es un representante público o que tiene capacidad para hablar y para llegar a la opinión pública, tiene que ser alguien serio, riguroso y entender que tiene una responsabilidad entre manos. Y esto es todo lo contrario. Me llama la atención además el poco respeto que hay a la memoria democrática todavía en España. Sí, Estamos en fíjate, un yo tiempo, cuidado, en el que se acaba de, bueno, están tumbando, ¿no? Leyes de memoria.
en comunidades como Aragón, etcétera, ¿no? Está ocurriendo. Lo que está Baleares pasando, permanentemente los pactos de PP y Vox ¿por qué van hacia las leyes de memoria? Porque pretenden reescribir la historia, claramente, porque la bueno, guerra los cultural. propios dirigentes de Vox dijeron, ¿no? Que su pasado estaba en Franco, ¿no? Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos. En Castilla y León también. Y fíjate que aquí ni siquiera hemos llegado a unos mínimos que se llegaron en otros países de Europa. No dio tiempo, ¿no? Ha ido demasiado lento, se fue posponiendo una y otra vez. Pero la memoria es importantísima. Decía el poeta Juan Gelman que un país sin memoria no puede tener un civismo sano. La memoria es lo que nos dice quiénes somos, de dónde venimos y por qué ahora pasan las cosas que pasan también, ¿eh? Ojo. Por eso hay gente interesada en machacar la memoria. La memoria es lo contrario del olvido. Y el olvido está muy vinculado al desconocimiento, es decir, a la ocultación. Un país democrático, un país bien informado, necesita bueno, pues conocer memoria, ¿no? Porque es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas también. Y aquí se nos ha sido negada mucho. Mira, yo hace años, cuando empecé a moverme así por circuitos internacionales de derechos humanos, por mi trabajo, me fui encontrando con mucha gente especializada en derecho internacional y en derechos humanos, gente de Naciones Unidas también, que cuando hablaba de España, sobre este asunto, hablaba de la anomalía española, porque en otros muchos países del mundo con dictaduras tan fuertes como la que hubo aquí, ¿no? Que además duró casi 40 años, luego hubo procesos de verdad, justicia y reparación. Y aquí se ha tardado mucho en abordar esto y además de una manera muy incompleta. Y creo que esto nos explica como país también, ¿no? Y explica muchas de las cosas que pasan, porque es como una especie de cultura de la impunidad que se perpetúa. Es la impunidad del franquismo, pero si la impunidad del franquismo existe y no pasa absolutamente nada, ¿por qué no puede haber impunidad entre otras cuestiones? ¿No? Por ejemplo, las dinámicas de corrupción en la política, etcétera, ¿no? Creo que esto es algo que explica muchas cosas de España. Sin duda. Y nada, otra imagen también relacionada con esto que estás diciendo precisamente, un ambiente crispado, la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un hospital en Oviedo, Hospital Universitario Central de Asturias, y una persona que le grita de esta forma. Todas y... Bueno, 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 bueno. Bien. Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante comparecencia, ¿no? Quería... Bueno, déjame hablar. Ya te hemos escuchado, ahora déjanos hablar. Al resto. Bueno, presidente del Principado... Y cuando iba a dar la conferencia, he dejado que empezara para que se hiciera silencio y ya inmediatamente me he interrumpido. He repetido 2 veces el mensaje de por 7 votos. ¿Qué te parece este momento, Olga? Bueno, el presidente Sánchez lo maneja bastante bien y supongo que son gajes del oficio de personajes públicos, ¿no? Que están expuestos a este tipo de situaciones en algunos momentos y lo hemos visto con otras personas también. Cierto, como además algunos están nerviosos, obviamente. Yo, ojo, la libertad de expresión, todo el respeto del mundo a que la gente tenga una libertad de expresión. Los protocolos están ahí, pero la libertad de expresión de esta persona, con ese discurso, hay que decirlo, desagradable, homófobo. Pero bueno, si él está nervioso, está crispado, pues bueno, ahí está. Yo con su libertad de expresión no me voy a meter. Si uno podría, lógicamente, analizar, bueno, pues si hay otras formas de decirle al presidente no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, oye, yo ahí sí que también respeto la libertad de cada Había uno, oído ¿eh? bien Sí, es verdad todo, que no había oído enseñan la todo. patita, eso sí que es cierto, pero bueno, oye. Claro, yo no oigo bien lo que dice él, o sea, no lo oigo del todo lo que dice el señor. Pues que por 7 votos tiene el culo roto y que tiene que dimitir porque no es digno de ser presidente del gobierno de España. La piedad absoluta, sí. En fin. Ese es Bueno, el tema. claro, si vemos en, no sé, en formatos mediáticos, dinámicas en las que la gente se habla faltándose al respeto y con este tipo de tonitos a veces, ¿por qué no lo va a hacer luego la sociedad, ¿no? O sea, yo vuelvo a apelar a la responsabilidad social de los medios de comunicación y de todos aquellos espacios públicos de debate público y comunicativo. Hay
muchas veces que se traspasan las líneas rojas y que hay una falta de educación y una falta de respeto absoluta, y eso se transmite luego a la sociedad también, y hay que tener cuidado con eso, más allá de que hay otras muchas razones por las que la gente puede hacer algo de estas características con tan mala educación, ¿no? Pero como periodista creo que estamos obligados a hacer esta reflexión sobre qué estamos mostrando, qué dinámicas de conversación o de interrupciones continuas o de gritos se muestran a veces, y cómo eso, bueno, pues se transmite a la gente, a la sociedad, que entiende, algunos de ellos pueden entender que, bueno, pues que es lícito hablarse así, con esa falta de respeto y sin poder tener una conversación calmada, pausada, con escucha. Claro, por eso yo, libertad de expresión, pues toda, lo que pasa es que es verdad que palabras de este tipo, del culo roto y demás, pues obviamente no procede y no se pueden aprobar. Eso está clarísimo por mi parte, vaya. Allá cada cual enseña la patita y claramente se muestra como tal. Bueno, en un contexto en el que hay que decirlo, aquí tenemos esta crispación por estas cosas, de esta forma, con estos elementos, pero hay un panorama internacional que va muy relacionado precisamente con conductas ultras como la del tal Netanyahu en Israel, la venta de armas. ¿Qué te parecen las declaraciones que ha hecho Borja Semper del Partido Popular, diciendo que el gobierno español no debe ser equidistante entre la democracia de Israel y Hamás e Irán? Decía esto. España no puede ser, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel. Por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. Y la pregunta que nos hacemos es ¿de qué lado está el gobierno de España y de qué lado están los socios de Sánchez en el gobierno de España? ¿Qué te parece, Olga? Porque claro, hablar de Israel es más que decir una democracia. Lo que está haciendo Israel es también recordar, que no lo ha hecho Borja Semper, la cifra de decenas de miles de asesinados en Gaza. Es decir, no es solamente que, vale, tú puedes ser una democracia, pero si estás llevando a cabo una matanza auténtica, por mucho que te denomines democracia, es una barbaridad. O sea, eso de equidistante, hay que ser equidistante entre la matanza de palestinos y, ¿cómo que equidistante? Pero bueno. Bueno, esto de equidistante es lo de, antes de contestar a lo de Borja, simplemente en el concepto de equidistante, ¿no? En el relato. Imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos una noticia que dice: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Punto. Goebbels lo niega. Punto. Bueno, ¿dónde está la realidad aquí? Bien, en líneas generales yo creo que en cualquier asunto ser equidistante es dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, a una declaración y a otra, aunque sean contradictorias. Entonces, cuidado con la equidistancia. Lo que habrá que ser será riguroso, objetivo, pero la equidistancia, depende de cómo se utilice, puede ser algo muy peligroso, ¿no? Dicho lo cual, Israel es una democracia solo para los israelíes, no para los palestinos. Pero Israel domina Palestina, o sea, está controlando y dominando los territorios ocupados palestinos, que por eso se llaman así, porque están ocupados ilegalmente. Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, ocupados ilegalmente en 1967. Hay varias resoluciones de Naciones Unidas que dicen que es una ocupación ilegal y que se tiene que ir. Pero lejos de haberse ido, se han ido extendiendo los asentamientos y cada vez hay más colonos, más de 750.000 entre Jerusalén Este y Cisjordania, ¿no? Por lo tanto, no es una democracia para la población palestina, porque a través de un sistema colonialista y supremacista aplasta a los palestinos, les niega derechos, los controla y aplica sobre ellos un régimen de apartheid. Y además, en estos momentos, desde el 7 de octubre, lleva a cabo una masacre que, insisto, está investigada porque hay indicios plausibles de genocidio, cita textual de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas. Entonces, vincular un posicionamiento político, como está haciendo Borja Semper, a un Estado que está cometiendo estos crímenes. Yo entrevistaba hace un tiempo, hace 2 meses, a Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal fundador del Tribunal Penal Internacional, que a lo mejor lo visteis si habéis visto la película argentina 1985, es el fiscal, el ayudante del juez que aparece por ahí, y él, bueno, subrayaba cómo simplemente en el acto de esa ocupación ilegal hay un crimen de guerra y de lesa humanidad, porque es la transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado.
Eso lo lleva haciendo muchísimos años Israel. Entonces yo creo que Borja Samper debería tener cuidado a la hora de querer vincular un posicionamiento político con un Estado de estas características. Es una falacia cuando se nos dice esto, lamentablemente. ¿Qué riesgo hay ahora mismo? Hay riesgo de que aumente la guerra, al mismo tiempo que está incrementándose la venta de armas, pero después de lo que hemos vivido con el ataque de Irán anunciado, Israel y Netanyahu que no paran de masacrar a los palestinos, ¿qué riesgo hay, Olga? Hay riesgo desde hace meses. La escalada regional, de hecho, ha habido progresivamente una escalada regional, ¿no? Desde el 7 de octubre hasta hoy, con ataques, por ejemplo, Israel lleva meses atacando varios territorios, territorio palestino, como sabemos, tanto Gaza como Cisjordania, de maneras diferentes, pero también territorio sirio, territorio libanés, y finalmente el día 1 de abril atacó la embajada iraní en Damasco, en la capital siria, matando a 13 personas. Ante eso, Irán dijo que iba a responder y, bueno, ya vimos cómo respondió, ¿no? Un gobierno como el de Netanyahu, que es un gobierno extremista, en un momento en el que además Netanyahu está también obsesionado con salvar su puesto, su cara e incluso evitar ir a la cárcel posteriormente, puede ser capaz de todo. Una cosa es lo que Estados Unidos diga públicamente. A mí me gustaría escuchar qué le dice Biden en privado o qué le dice Blinken o qué se dicen los segundos o terceros de cada uno en esas conversaciones telefónicas y en esas reuniones que tienen. Pero estamos en un momento muy delicado, muy delicado. Y estamos hablando de que esto está al otro lado del Mediterráneo. Estamos muy cerquita. Lo que hoy está pasándole a la población palestina, mañana nos puede pasar a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque se están difuminando y diluyendo prácticamente las líneas rojas y las bases del derecho internacional humanitario. Y esto no lo digo yo, cada vez que voy de viaje, gente de Naciones Unidas, en Bruselas o en Oriente Medio, este es el temazo. Este es el temazo. Porque evidentemente el derecho internacional, que se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para preservar la paz y para intentar evitar que no vuelva a haber otra guerra mundial, evidentemente siempre ha sido débil y ha tenido un doble rasero, ¿no? Y sobre todo lo han aplicado las grandes potencias contra otros países u otros dirigentes más débiles. Eso es cierto, pero había líneas rojas que no se traspasaban tanto. Hemos visto y estamos viendo en tiempo real, porque la masacre sigue ocurriendo. O sea, en las últimas 48 horas han matado casi a 200 personas y heridas a cientos más, ¿no? Es la primera vez que estamos viendo una masacre en tiempo real en cualquier rincón del mundo y sigue ocurriendo. Con el aplauso, con el apoyo o con el silencio de la mayor parte de lo que llamamos el norte global. Esto es algo absolutamente tremendo. Y con un Israel que considera que para garantizar sus intereses y poder seguir dominando el territorio palestino le interesa una guerra regional. Y es cierto que le interesa incluso en el relato. Nosotros que somos periodistas sabemos que es muy importante el relato. ¿Dónde estamos mirando estos días? Ya no estamos mirando lo que pasa en Gaza. Nadie ha prestado atención a qué sigue pasando en Gaza. Estamos mirando lo que ha pasado en Irán, lo que Irán ha hecho, lo que ha pasado en el suelo israelí, cómo han podido desplegar el escudo y evitar y tumbar y neutralizar la mayor parte de esos lanzamientos de drones y misiles, pero nos estamos olvidando de la población palestina, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que tener muy claro y que no se nos olvide nunca, y ya si otro día vuelve al programa, lo volvemos a recordar, qué ha pasado, ¿no? Dentro de 2 meses o 3 meses, porque yo temo que lo que pueda pasar es que se extraiga de la ecuación el eje vertebral que atraviesa este asunto, que ¿Qué es es? una ocupación ilegal que lleva décadas, la extensión de esa ocupación con un sistema sofisticado de apartheid, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de derechos humanos internacionales de más prestigio en el mundo, y con una violación sistemática por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional, que está suponiendo el aplastamiento de la población palestina lentamente desde hace mucho tiempo y de vez en cuando con masacres. Esta es la de mayor envergadura, pero hubo otras anteriores. Si esto lo extraemos de la ecuación y decimos, no, esto es un conflicto regional o una cuestión de potencias regionales entre Israel e Irán, ¿dónde queda la población palestina? La borramos. Y esto es, a nivel de relato, sin duda esto se está buscando.
Nada, por facilitar las cosas a quienes nos están viendo, dos que me he quedado con ellas. Decir quién es Blinken y también el proceso por el que dices que está intentando evitar entrar en la cárcel Netanyahu. Primero, Blinken, ¿quién es? Porque dices, cuando Blinken le llama a Netanyahu. Blinken es el secretario de Estado estadounidense, es decir, como aquí nuestro ministro de Exteriores, por Vale, decirlo así. por En los dejarlo Estados claro. Unidos, Porque el todo el secretario de- mundo domina quién es Blinken. Y otra, Y bueno, dices, y Netanyahu pues estaba viviendo sí, sí, eso, un lo de la proceso. cárcel es importantísimo, porque claro, yo creo que es bueno explicarle a la gente, Olga, quién es Netanyahu y, entre otras cosas, qué afronta y por lo que está intentando desviar la atención, dices tú, ¿no? ¿Quién es? ¿Es un ultra? ¿Es un extremista? ¿Por qué? ¿Y qué es el proceso por el que puede ir a la cárcel, dices? ¿Quién es Netanyahu? Netanyahu es el primer ministro israelí, fue primer ministro de Israel ya a finales del siglo pasado y tras un espacio en el que fue primer ministro Ehud Olmert y también Ehud Barak, volvió a ser primer ministro y lleva varios años siéndolo. Es el líder del partido Likud, que es un partido sionista de derechas. ¿Qué significa sionista? Que defienden la idea de un Estado judío de mayoría judía. ¿Qué supone eso en la práctica? Que para mantener esa mayoría judía en la población tienen que seguir arrinconando y apartando y negando derechos y ciudadanía a la población palestina, ¿no? Y esto es otro eje vertebral muy importante. Y es un tío que es muy ultra y muy extremista y que está dispuesto a mucho, ¿no? Y en su gabinete, además, bueno, pues tiene a gente de otros partidos más pequeños que son más ultras aún y más extremistas, hasta el punto de que deshumanizan continuamente a la población palestina. Netanyahu estaba viviendo un proceso de cuestionamiento por cuestiones internas. Dentro de Israel había manifestaciones de la sociedad de Israel antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre por cuestiones internas, porque quería reformar el Poder Judicial, porque quería acaparar más poder y todo eso le exponía también a denuncias judiciales, ¿no? Y estaban en una situación de bastante impopularidad. Y como otros muchos dirigentes que hemos visto a lo largo de la historia, pues está aprovechando la guerra para convertirse y erigirse en comandante en jefe, ¿no? Una cosa es ser presidente o primer ministro, en este caso, dirigente, y otra ser comandante en jefe, ¿no? Donde se supone que no te pueden cuestionar porque estamos en guerra y aquí todos tenemos que estar unidos, ¿no? Al final es como él elige la perpetuación de la guerra porque le conviene personalmente, pero hemos de decir también que en términos históricos el Estado israelí a menudo ha elegido la guerra porque no tiene mucho coste para él la fuerza y superioridad militar que tiene con respecto a la población palestina, que ni siquiera tiene un ejército, es tremenda, ¿no? Y porque siempre en escenarios de guerra es más fácil ocupar ilegalmente, expulsar a gente o hacer limpiezas étnicas como Israel ha hecho, y empleo este término que lo emplean historiadores de muchísimo prestigio, incluso también israelíes como Lilian Pape, ¿no? Y esta es la situación que está viviendo en estos momentos tanto Israel como Palestina. Nunca ha habido un momento de tanta tensión desde hace muchísimos años. Y las consecuencias, ya digo, que pueden ser no solo para la región, sino también para todo el orden global, porque está en juego el derecho internacional, que al mismo tiempo está vinculado a cómo funciona este orden internacional y Naciones Unidas y las dinámicas de poder entre estados. Todo eso va a cambiar. Ahora bien, y con esto termino, también es cierto que en situaciones graves, difíciles, de riesgo, serias o terribles como esta, ¿no? En la que además vemos que la masacre está siendo investigada por genocidio en el máximo tribunal internacional del mundo, por primera vez en la historia un país aliado de Occidente está siendo investigado por genocidio. Bueno, pues en contextos de estas características graves, también es verdad que existe la oportunidad de dar la vuelta a las cosas, ¿no? Cuando todo se derrumba y el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial se está derrumbando, todo puede acabar muy mal, pero también en ese derrumbe, si actuamos, podemos darle la vuelta a las cosas y decir, no, no, ahora que esto está cambiando y tambaleándose, fortalezcamos el derecho internacional, fortalezcamos dinámicas de respeto mutuo entre Estados, reforcemos Naciones Unidas, que es un debate que está en el seno de Naciones Unidas y el secretario general Antonio Guterres lo está haciendo, y bueno, tratemos de dar más fortaleza a los derechos humanos, porque si no, esto es, bueno, pues la carrera hacia el abismo, sálvese quien pueda, en un momento en el que los recursos del planeta se están agotando, quien llegue primero se queda con todo, ¿no? Esto es también una lectura y unas dinámicas por las que
algunos están apostando. Ujú. ¿Por qué crees que se está produciendo el incremento del negocio armamentístico en el tiempo que vivimos? Ahora mismo hay claramente un negocio muy claro para estas industrias de las armas, al mismo tiempo que se habla del conflicto en Oriente Próximo, está lo de Rusia y Ucrania, está el negocio de potencias como Estados Unidos con las armas. ¿Cómo observas esto, Olga? Bueno, Jesús, esta es la pregunta del millón y es otra pregunta además que va a la raíz del momento que estamos viviendo, que es un momento de muchísimo belicismo en los discursos públicos, pero también a la hora de tomar decisiones por parte de muchos gobiernos en el mundo, ¿no? Y que tiene que ver con esto que hablaba antes, con bueno, la voluntad de poder acceder a territorios con recursos y la manera más fácil de acceder a ellos es a través de las armas y del dominio, ¿no? Y esto es algo que condiciona las políticas de defensa de muchos países en estos momentos. Al mismo tiempo, en esa dinámica en la que Estados Unidos, por ejemplo, a la Unión Europea o a los países europeos de la OTAN, les pide que aumenten e incrementen su gasto en armas. Nos lo están pidiendo desde hace tiempo. En el corazón de Europa tenemos una guerra. A través de la invasión rusa de Ucrania, llevamos ya más de 2 años en guerra. No se apostó, desde mi punto de vista, todo lo que se podría haber apostado por negociaciones. Ya este año hemos visto cómo han salido publicaciones en medios de comunicación muy serios que desvelan que en marzo de 2022, tan solo un mes y pico después del inicio de la invasión ucraniana por parte de Rusia, hubo posibilidad de consolidar una negociación en curso y países como Reino Unido la boicotearon. Y todo eso está teniendo resultados, consecuencias, porque los tambores de guerra y las tensiones y la escalada están aumentando en muchos focos del planeta, con consecuencias nefastas. Y ya sabemos que las guerras siempre las pierden los pueblos y las gana una minoría que se beneficia de ellas, entre ellas las empresas armamentísticas que tienen muchísimo poder en países como Estados Unidos, bueno, constituyen una parte muy importante del Producto Interior Bruto estadounidense, que al mismo tiempo tienen vínculos con empresas con multinacionales y transnacionales de otras características y con fondos de inversión, y que tienen y han ido consiguiendo que aumente su capacidad de influencia sobre gobiernos y sobre transnacionales que tienen al mismo tiempo mucha capacidad para tomar decisiones y para tener influencia, ¿no? Entonces, esta es esa carrera hacia una locura en la que además parece que está de moda jalear la guerra y ridiculizar la paz. Y la defensa de la paz no es una cosa naif. Puede proceder precisamente de un análisis muy detallado, con un conocimiento muy específico de la historia reciente y de nuestro presente, ¿no? Y en estos momentos son tiempos que requieren la defensa de una cultura de paz frente a estos tambores de guerra y frente a este jalear de la guerra, ¿no? que estamos viendo en tantos lugares. ¿Y qué papel ejerce en esto el periodismo? Lo digo porque, bueno, nos acompañaste en la presentación de Precio de la Verdad, de mi último libro, que además sé que te has leído. Sí, Tú sí, porque hay gente que habla, pero tú te lo has leído y me parece que hay reflexiones interesantes que hacer también desde el punto de vista de lo que pueden hacer los profesionales de la información con el mundo en el que estamos viviendo. No sé qué conclusión sacarías después de haber leído el libro, después del contexto en el que estamos ahora mismo moviéndonos en la actualidad. ¿Qué dirías? Bueno, los medios de comunicación eligen de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, como tú explicas en tu libro muy bien, y vemos que demasiado a menudo hay dinámicas de poder dentro de los medios de comunicación y dentro del periodismo que obedecen no a una responsabilidad social que todo periodista debe asumir, no a un compromiso con la verdad que todo periodista debe tener, sino que priman en esas dinámicas otras cuestiones, ¿no? Y otros intereses individuales o de un grupo o de un medio de comunicación. Y por lo tanto, cuestiones fundamentales se quedan en segundo plano, ¿no? Para empezar, hay asuntos de la actualidad que nos atraviesa de los que apenas se habla en algunos medios de comunicación o en muchos medios de comunicación, y parece que se busca
llenar cada vez más espacios de entretenimiento para que la gente no piense, para que la gente no analice. Bueno, todo esto lo va contando Jesús Cintora, oyentes y gente que nos ve muy bien en el libro, pero es algo que es importante explicarlo, ¿no? Porque sin un periodismo honesto y comprometido con la verdad es muy difícil que las sociedades tengan todas las herramientas que una sociedad democrática merece, ¿no? Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Dentro de esto, yo como especializada en información internacional, a mí me atraviesa el hecho de que muchas veces se desprecie el conocimiento de las dinámicas internacionales y cada vez hay menos espacio para el periodismo internacional, lo cual es muy paradójico en un momento en el que lo que ocurre al otro lado del planeta tiene efectos también sobre nosotros. Por eso tenemos que estar con un ojo siempre y con el foco puesto en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, lo que está ocurriendo en Ucrania, cuáles son las políticas europeas, cuáles son las políticas de defensa, qué implica estar en la OTAN a día de hoy. Por ejemplo, hace año y medio, 2 años, cuando fue la cumbre de la OTAN aquí en Madrid, bueno, se adquirieron compromisos, varios, ¿no? Pero hubo un párrafo que a mí me llamó muchísimo la atención y que preocupó a organizaciones de derechos humanos internacionales, que establecía que a partir de este momento la migración debe ser considerada también como una amenaza híbrida, colocada en el mismo párrafo que el terrorismo, ¿no? Y que ante esa amenaza híbrida, se requiere aumento del gasto en defensa. Esto es comprar el marco de la extrema derecha enterito. Entonces, hablar de guerra en estos momentos es hablar también de la deshumanización de los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Qué es eso de la otredad? Los otros son los migrantes, los otros son los palestinos, los otros son la población que nos dicen que es sobrante, a la que se puede expulsar o a la que se le puede negar derechos, porque los otros también son gente en nuestros barrios que a lo mejor está excluida o en riesgo de exclusión, o que incluso ya no hace falta estar en riesgo de exclusión para tener una vida muy difícil, ¿no? Entonces hay este término que ahora emplean algunos sociólogos, ¿no?, de población sobrante, que en el cinismo absoluto de las dinámicas globales se emplea para determinadas bolsas de población mundial para referirse a ella, ¿no? Entonces las guerras también son una forma de golpear a esa población sobrante previa deshumanización. No olvidemos que siempre, para justificar muchas guerras y muchas operaciones militares y muchas invasiones, muy a menudo, a través de los medios de comunicación, se lleva a cabo un proceso y se usa un relato para deshumanizar a los otros, que puede ser los árabes, pueden ser los musulmanes, pueden ser los judíos, pueden ser las personas migrantes, pueden ser las personas pobres, etcétera, ¿no? Y este es el momento en el que estamos viviendo. De hecho, a menudo está muy relacionado con una relación entre los de arriba y los de abajo, y habitualmente los deshumanizados o los otros suelen ser los más débiles, ¿no? Los más pobres, etcétera, etcétera. Y luego estabas contando las corrientes, y esto sí lo trato bastante en el libro, las corrientes internacionales son importantes, es decir, por ejemplo, la propagación de ideas de la extrema derecha, ideas como los bulos, propagar la desinformación para que la gente acabe confundida. Esto es algo que se ha practicado ya en países como Estados Unidos, en Bannon, etcétera, etcétera. Y esas corrientes se están extendiendo de una forma preocupante también con el tema de las fake news y todo esto. Y hay una intención y hay dinero que se está metiendo ahí. Efectivamente, medios de comunicación, también en algunas redes sociales o en muchas redes sociales. Bueno, es un momento en el que es muy difícil diferenciar el grano de la paja, o sea, separarlo, ¿no? Yo siempre digo que estar bien informado es una militancia, porque requiere muchísimo tiempo. Tú y yo dedicamos todas las horas del mundo a intentar estar bien informados, a contrastar, a buscar fuentes, a escuchar, a leer, etcétera, a observar, a ser testigos de. Y aún así hay veces que nos cuesta trabajo acceder a conclusiones o acceder a los hechos porque hay muchos obstáculos, porque hay propaganda, porque hay ocultación, etcétera, ¿no? Bien, si eso nos pasa a nosotros, una persona que se dedica a otra cosa, que trabaja todas las horas del día y llega a casa y tiene todo el derecho a verse una peli o a estar con sus hijos o a tomarse una cerveza, pues le puede resultar mucho más difícil en el momento en el que nos disparan con fake news, con tergiversaciones, con bulos. Es complicado. Pero por eso yo creo mucho en el instinto y
la inteligencia de la gente y de los colectivos, ¿no? Y creo que alguien se da cuenta cuando le hablan, esto es como cuando tienes un hijo. Si le hablas como si fuera tonto, te va a salir tonto, pero si le hablas sabiendo que tiene una inteligencia, va a desarrollar su inteligencia, ¿no? Bueno, yo creo que nos damos cuenta, ahora hablo como ciudadana y no como periodista, ¿no? Si, cuando estoy al otro lado, yo me doy cuenta quién me considera tonta y quién no, ¿no? Y creo que eso es el primer método para hacer ya una criba. Y luego a partir de ahí, bueno, pues ir viendo quién informa con rigor, quién es valiente, quién... bueno, ¿quién denuncia no solo, o sea, quién denuncia también a los de arriba, ¿no? O sea, el poder, el periodismo es vigilar al poder. Si no hay mecanismos para vigilar al poder, esto, o sea, si ya de por sí hay una enorme impunidad, el periodismo tiene que asumir su trabajo de esa manera y de ese modo, ¿no? Tiene una responsabilidad tremenda. Y volviendo al tema de las guerras, por supuesto también, vimos en Ruanda, el genocidio en Ruanda tuvo un previo que fue la radio de las Mil Colinas, donde se decían auténticas barbaridades, auténticos bulos y se deshumanizaba por completo a una población que finalmente fue víctima de un genocidio. Decía el reportero polaco Kapuczynski, maestro de reporteros de guerra, que las guerras empiezan antes de que se oiga el primer disparo, empiezan con un cambio de vocabulario en los medios. La responsabilidad social que tenemos los periodistas es enorme. Las palabras importan. Cómo hablamos y cómo informamos importan y crean caldos de cultivo y atmósferas. Y puede ser para bien o para mal. Es un poder tremendo. Es casi como el poder que tenía la Iglesia en la Edad Media, lamentablemente. Hay una guerra, sin duda, por la información y por la desinformación. Es evidente, es un terreno muy pantanoso y se está jugando ahí buena parte del futuro de la sociedad. Por eso yo creo que el precio de la verdad va mucho sobre esto, fundamentalmente. Olga Rodríguez, muchísimas gracias una vez más por compartir tus puntos de vista tan interesantes sobre lo que está ocurriendo. Gracias. Ha sido un placer, Jesús.